Sean todos bienvenidos a la exposición que daré. Bueno, para empezar me presento. Mi nombre es Karime Belén Vivar Toro, estudio en la Universidad Arturo Prat en Iquique en la carrera de Derecho. El tema que nos compete hoy tiene que ver con el análisis respecto de los requisitos de admisibilidad de la liquidación voluntaria y el sistema recursivo en materia concursal. Antes de empezar me gustaría dar una breve síntesis o breve introducción para que podamos entender más o menos cómo nace el derecho concursal y también para comprender el tema que nos compete. Bueno, en 1856 nace el Código Civil. En sus artículos 2464 establece las reglas respecto de la apelación de créditos. Luego nace el Código de Comercio en el año 1867, con la finalidad de implantar un procedimiento concursal más actualizado, regulando también la quiebra. Finalmente, en el año 1982 se promulga la ley 18.175, la cual nace en la crisis que vivió Chile, o sea, nuestro país, en ese momento, en el año 1930. Esta crisis trajo consigo la disminución del PIB, muchos desempleos, un gran porcentaje de desempleos y también la devaluación del peso chileno. Con el avance de la economía nace la ley 20.720 en el 2014, la cual se enfoca en la empresa fallida y busca la viabilidad de esta, dejándole como última opción la liquidación de la empresa, ya que esta empresa no puede producir más recursos para poder realizar sus fines específicos financieros. Por otro lado, el autor Eduardo Jequier nos da una noción de derecho concursal. Nos dice que es un subsistema del derecho comercial, el cual tiene un estatuto jurídico distinto que regula los distintos procedimientos concursales y que aglutina por ende los diferentes intereses que confluyen en el fenómeno de la insolvencia. Este fenómeno, ya sea en empresas micros, pequeñas o medianas de Chile, y su inevitable estado de inmovilismo productivo o económico ha preocupado al legislador este último tiempo. Es por esto que la legislación chilena ha creado herramientas para poder combatir este fenómeno de insolvencia y también para poder dar inicio a nuevos emprendimientos. Bueno, una de estas herramientas es la que ya mencionamos, la ley 20.720, que es más conocida como la ley concursal, aquella que le permite la reorganización a la empresa insolvente. Luego de esta introducción, vamos a ver el tema que realmente nos importa. Y para poder entender este tema, debemos ver qué es la liquidación y otros conceptos más. Bueno, la liquidación es una fase del concurso de acreedores dirigida a convertir en dinero los bienes y derechos que integra la masa activa, durante la cual se producen efectos importantes de los acreedores y del concursado. Otro concepto clave es la empresa deudora, que puede ser toda persona jurídica, privada, con o sin fines de lucro. Además también aquellas personas naturales contribuyentes de la primera categoría y contribuyentes del artículo 42 del decreto de ley 824. En tercer lugar nos encontramos con el concepto de procedimiento concursal, el cual que tiene por objetivo reestructurar y renegociar los activos y pasivos de una empresa deudora o de una persona deudora, o en su caso proceder a su liquidación. La ley de insolvencia y reemprendimiento nos nombra tres tipos de procedimientos. Nos encontramos con el procedimiento de reorganización, el procedimiento de liquidación y finalmente el procedimiento de renegociación, los cuales tienen objetivos por parte del deudor. Primero, tenemos que el deudor reconozca su crisis. Luego, que establezcan causales más amplias, más flexibles para la liquidación forzosa. Y por último, por la defensa del deudor, antes de la dictación de la resolución de la liquidación. El autor Gonzalo Valle nos menciona que en el procedimiento de liquidación existen dos tipos, la forzosa y la voluntaria. La forzosa es aquella causada por uno o más acreedores o también por el tribunal de ex oficio.
existiendo una norma legal que los autorice. Por otro lado, la voluntaria es causada por petición de la empresa deudora o del deudor, sin reclamarle fundamento de la solicitud. En la ley 20.720, la ley concursal, en el artículo 2, numeral 18, nos da una definición de liquidación voluntaria y nos dice que es aquella solicitada por el deudor. El autor Gonzalo Lártiga nos dice o nos plantea que no es raro o extraño que el deudor reclame la liquidación o solicite la liquidación, ya que es el órgano que más conoce el estado de la empresa, sus capacidades, su tiempo, las obligaciones contraídas, las proyecciones de la misma, etc. Sin embargo, es muy inusual que el acreedor se entere primero de la insolvencia de la empresa. En la antigua ley de quiebras, quien tenía la obligación de presentar la declaración de quiebras era el deudor calificado, aquel que se encontraba en el artículo 41 de dicha ley. Era aquel deudor que llevaba a cabo actividades comerciales, industriales, respecto de la minería y también agrícolas. Debía presentarlas antes que transcurrieran los 15 días contados desde la fecha cesado el pago de una obligación mercantil. En Chile, bajo la ley de procedimientos concursales, el requerimiento de que la empresa deudora pida su liquidación no está sujeta a ningún plazo ni tampoco a una sanción de ningún tipo. Es más, la ley le permite a la empresa deudora pedir ante un tribunal competente la solicitud de la liquidación voluntaria, añadiéndole documentos que exige el artículo 115 de la ley 20.720 que veremos y explicaremos más adelante. Bueno, ahora seguiremos explicando el inicio de este procedimiento de liquidación voluntaria. Como pueden ver en la pantalla, se muestra un esquema que resume más o menos este procedimiento. En primer lugar, debemos tener conocimiento de que el procedimiento de liquidación voluntaria en ningún motivo se inicia por una demanda. Recordemos que este se inicia por la solicitud de la empresa deudora o el deudor. A simple vista, se puede ver como un procedimiento de carácter administrativo, ya que debe cumplir con todas las condiciones de forma. Luego nos dice que el tribunal competente hará una prueba de admisibilidad viendo si esta solicitud se presenta con todos los documentos necesarios y requeridos del artículo 115. Si es así, al instante se nombrará al liquidador y luego se dictará una resolución de esta liquidación voluntaria según lo establecido en el artículo 116. Ustedes se preguntarán cuáles son los requisitos que pide el artículo 115 para la liquidación voluntaria. Primero, la lista de bienes ya sea en donde se encuentren y los gravámenes que los afecten. La lista de bienes legalmente excluidos de la liquidación, los juicios pendientes, el estado, el registro de deudas con nombre y domicilio y los datos de contacto de los acreedores y la naturaleza de los créditos. Por otro lado, nos encontramos con una nómina de los trabajadores de las prestaciones laborales debidas y también la situación previsional. Si el deudor llevare una contabilidad completa, debe presentar el último balance. Y finalmente, si se tratara de una persona jurídica, todos estos documentos presentados con anterioridad deben llevar la firma de su representante legal. Luego nos encontramos con el artículo 116, el cual nos habla de la tramitación de este procedimiento de liquidación voluntaria, el cual nos dice que nos planteemos que el tribunal competente examinara esta solicitud presentada por la empresa deudora o el deudor. Si cumple con todos los requisitos del artículo 115 que ya mencionamos, se dictará una resolución de esta liquidación voluntaria dentro de un plazo de 3 días, fundándose en los artículos 37 y 129. En el 37 nos habla del nombramiento del liquidador y en el 129 nos habla de los efectos de la resolución de liquidación y también de los requisitos de esta. Para pasar a un tema que también nos importa y nos compete, relacionado también con la liquidación voluntaria y los procedimientos concursales, me gustaría hablar sobre el régimen de recursos de la ley 20.720. Estos recursos están establecidos en el artículo 4 de dicha ley, la cual establece las reglas especiales de lo referente a los recursos de casación, apelación y reposición.
En primer lugar, me gustaría hablar del recurso de reposición, el cual tiene por finalidad poder entregarle a las partes la oportunidad de que modifiquen o se deje sin efecto, argumentando, obviamente, un auto o decreto que haya sido dictado por el tribunal. Además, este recurso está sujeto, obviamente, a instrucciones de materia concursal, como por ejemplo, debe interponerse dentro de los 3 días contados desde la notificación de la resolución. Esta debe ser realizada en una publicación del boletín concursal. Puede resolverse de pleno o una previa tramitación incidental, según lo que establezca el tribunal. Si se resuelve la reposición, no procederá a recurso alguno. Con respecto al recurso de apelación, este tiene mucha importancia en nuestro ordenamiento jurídico, ya que da sitio al inicio de una nueva instancia procesal, en donde el litigante acusa de haber padecido de agravio a consecuencia de una resolución de una sentencia, reflejándose así el principio de doble instancia que anuncia nuestra legislación. Este principio es de carácter general, pero como estamos en derecho, existen excepciones, las cuales deben ser argumentadas en una lógica jurídica y solamente se da en casos muy puntuales, como por ejemplo en la ley 20.720, que altera este principio y nos dice, altera este principio con los procedimientos concursales en la apelación, ya que la norma rechaza la apelación como en los juicios de única instancia que la ley permita. Esto de la resolución debe llevarse a cabo dentro de los 5 días contados desde la notificación de aquellas, mientras que el efecto devolutivo serán todos los casos en donde la ley lo exprese, como por ejemplo las resoluciones dictadas contra el demandado en juicios ejecutivos y sumarios, así como también los autos, decretos y sentencias interlocutorias. También nos encontramos con las sentencias pronunciadas en el incidente sobre la ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria. Finalmente nos encontramos con las resoluciones que ordenen un alza de las medidas precautorias, y así como también, de modo general, todas las demás resoluciones que la ley permita o admita la apelación en efecto devolutivo. Respecto del recurso de casación, la ley 20.720 nos dice que la casación solamente procederá en los casos y en las formas establecidas por la ley, hablando del texto de la ley concursal y no de otro cuerpo legal chileno. Para poder ir terminando con mi video, me gustaría analizar una sentencia que dio la Corte Suprema el 25 de junio del 2019. Bueno, empecemos que el deudor, el 30 de julio del 2018, pidió comenzar un procedimiento de liquidación voluntaria, pero se la rechazó por las siguientes razones. Según la ley 20.720, en su artículo 273 y 115, nos habla de los requisitos que debe cumplir la solicitud para poder dar comienzo a un procedimiento de liquidación voluntaria. Uno de los requisitos es el estado de la empresa deudora, ya sea financiero. ¿Qué quiere decir? Que se debe dar a conocer la crisis patrimonial de la empresa deudora expresado en la lista de los bienes. Por otro lado, también, de otro requisito para poder iniciar este tipo de procedimiento debe ser la acumulación de juicios pendientes que deben ser resueltos y conocidos por los jueces que han tratado esta liquidación. Se concluye que con los antecedentes presentados, el solicitante no puede acreditar la insolvencia de la empresa. Es por esto que se le da una segunda opción, la cual se le dice que puede dar comienzo a un procedimiento concursal de reorganización, el cual se encuentra establecido en el artículo 54 y siguientes de la ley concursal, en donde este procedimiento es para aquellas empresas que no poseen juicios pendientes. Luego de esto, el solicitante interpuso un recurso de apelación, argumentando de que en los documentos sí contenían el estado de insolvencia de la empresa. Además, añadió de que con la mera confesión del deudor se puede dar cuenta de la existencia de una crisis patrimonial de la empresa.
La Corte de Apelaciones de Rancagua, de segunda instancia, rechazó el recurso de apelación con el fundamento de que es improcedente el artículo 4 de la Ley 20.720. Recordemos que el recurso de apelación procederá en los casos en que la ley lo determine, en casos súper específicos y concretos, no encontrándose de una resolución que fue inadmisible por la petición de la liquidación voluntaria de estos supuestos. Por último, el deudor intercaló un recurso de casación contra la reposición que finalmente rechazó la admisibilidad del recurso anterior, que era el de apelación. El recurso de casación fue admisible por la Corte Suprema el 6 de junio del 2019, en donde se rechaza el recurso de casación y se garantiza la sentencia de primera instancia. Para concluir con mi trabajo, me gustaría recordar que para la presentación de la solicitud, para comenzar este procedimiento de liquidación voluntaria, deben cumplirse con los documentos y requisitos que nos dice el artículo 115 que mencionamos con anterioridad de la ley concursal. Además, que esta solicitud debe ser presentada por la empresa deudora o el deudor, quien debe dar cuenta de la insolvencia. Me gustaría también recalcar y mencionar que los procedimientos concursales poseen una dinámica muy particular que se refleja en la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, la cual tiene por objetivo negociar y llegar a acuerdos entre los acreedores y deudores, ya que en la antigua ley de quiebras estas personas naturales y jurídicas se declaraban completamente en quiebra, sin ninguna oportunidad de poder reorganizarse y otra oportunidad de reemprender. Es por esto que se promulga esta ley 20.720, la ley concursal, en la cual le da la opción o le da como última opción a la empresa la liquidación de la misma. Bueno, este ha sido mi trabajo, espero que les haya gustado y espero haberlos ayudado a comprender sobre los requisitos de admisibilidad de la liquidación voluntaria y el sistema recursivo en la ley 20.720. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por su atención.